continuación vamos a hablar sobre el sondaje vesical. El sondaje vesical, primero tenemos que realizar un adecuado lavado de manos y en este procedimiento necesitamos ciertos materiales como son los guantes de manejo, guantes estériles, una sonda Nelaton, que en los adultos se utiliza la sonda Nelaton de 12 a 14 French y en los niños se utiliza desde las 6 hasta las 6, 8 y 10 French. También necesitamos lidocaína en gel, que esto es para lubricar la sonda para que así tenga más desplazamiento. Y según las indicaciones del enfermero o la enfermera, necesitamos también el recipiente donde se va a almacenar la orina. Luego de esto también ya continuamos con el procedimiento. Cabe recalcar que el sondaje es diferente en los hombres y en las mujeres. En los hombres resulta ser mucho más doloroso que en las mujeres, ya que la zona del pene es sensible. Y en las sondas requiere tener una longitud un poco más, ya que tiene que pasar el pene a la próstata y a la vejiga. Luego de esto el procedimiento primero lo vamos a realizar, primero tenemos que lavarnos las manos y tenemos que realizar el lavado de los genitales, la limpieza de los genitales, y para esto nosotros necesitamos agua y jabón para limpiar los genitales. Primero tenemos que retraer el prepucio y limpiar toda la zona del genital con agua y jabón abundante. Luego de esto necesitamos dos gasas que son para secar y limpiar. Hay que tomar en cuenta que estas gasas no hay que retraerlas, ya que podemos así esparcir los gérmenes, entonces solo se realiza una sola pasada. Y también tenemos que realizar esta limpieza con las gasas desde el meato hacia el cuello del glande. Luego de esto, ya después de haber realizado el lavado de los genitales, nosotros necesitamos ya retirarnos los guantes y otra vez volver a lavarnos las manos y colocarnos los guantes estériles, y así ya proceder con la introducción de la sonda, en la cual nosotros necesitamos primero, ya una vez ya lista la sonda y ya con los guantes, nosotros vamos a primero en el lugar, en la zona que esté estéril, vamos a colocar la lidocaína en la misma bolsita que está estéril de los guantes, para así tener todo estéril y que no haya ningún riesgo de infección. Luego de esto ya vamos con la sonda Nelaton, que se utiliza para el sondaje vesical. Primero tenemos que lubricarla con la lidocaína en gel y tenemos que sostener el pene con nuestra mano no dominante y tenemos que colocarla a un ángulo de 90 grados, ya que la sonda tiene que ir lo más recto posible para que justo en la curvatura que existe para llegar a la vejiga exista el menos dolor posible, ya que este procedimiento es muy doloroso. Luego de esto introducimos la sonda unos 15 a 20 centímetros, nos detenemos en los 20 centímetros, ya que para así evitar alguna perforación, y si es que no se introduce la sonda o no vemos que haya salida de líquido o de la orina, tenemos que introducir unos 2 a 3 centímetros más, y esto con un pequeño esfuerzo o con una pequeña presión. Luego de esto tenemos que sostener la sonda ahí y tenemos que esperar al menos 5 minutos a que haya la salida de la orina, y con la otra mano, para que nosotros asegurarnos de que toda la orina haya salido, podemos presionar un poco en la zona del abdomen bajo para así ayudar a vaciar la vejiga. Hay unos casos en los que la sonda se deja colocada, ya que estos pacientes la necesitan, y hay sondas permanentes o las que tenemos que estar en constante supervisación. Luego de esto ya, si no podemos lograr introducir la sonda, tenemos que no insistir, ya que esta puede causar una irritación, así que tenemos que esperar que el paciente se relaje. Podemos decirle que se tome un baño o que esperemos aproximadamente 6 horas, y así otra vez podemos volver a realizar el sondaje. Luego de esto, para retirar la sonda, tenemos que colocarnos así mismo los guantes estériles y tenemos que retirar la sonda lentamente cuando ya el procedimiento haya acabado y cuando ya no haya más salida de orina. Y por último tenemos que limpiar la zona con agua o jabón antiséptico. Ya, bueno, aquí tenemos una representación que podría ser del aparato reproductor masculino, donde aquí ya podemos ver el pene, el glande, el prepucio, la apertura de la uretra. Esta es la apertura de la uretra donde va a ingresar la sonda. Como aquí nosotros podemos observar,
tiene una pequeña curvatura, entonces nosotros en la posición que nosotros tenemos que colocar el pene es de 90 grados, que se iría para acá y así la sonda puede entrar lo más recto posible y aquí en la curvatura existe el menor daño posible. Una representación de la introducción de la sonda es que tenemos que colocarla ya lubricada con la lidocaína en gel y así ya iría hasta la vejiga y ahí se vaciaría. Para la curación de heridas, que también vamos a hablar en este tema, o para la limpieza de las heridas, pues nosotros necesitamos lo que es el equipo de la bandeja con el equipo estéril, donde va a constar de unas pinzas, unas tijeras y unos apósitos de algodón. También tenemos que utilizar los apósitos tradicionales y los no tradicionales, unos guantes de procedimiento y unos guantes estériles. También vamos a necesitar suero fisiológico, antiséptico, también necesitamos tela adhesiva y un depósito para donde están todos los desechos y una jeringa de 20 cc y una aguja de 19, también gases estériles para el procedimiento. La limpieza de heridas se trata en el que donde nosotros ya podemos identificar a la persona que vamos a atender, tenemos que explicarle todo el procedimiento y contarle el procedimiento que nosotros vamos a realizar. Primero ya una vez tengamos la herida, lo que nosotros tenemos que hacer es realizarnos obviamente el lavado de manos y luego colocarnos los guantes de procedimiento. Una vez ya colocados los guantes de procedimiento, hay unos casos donde también tenemos que colocarnos pechera para que tengamos el equipo más estéril. Luego de esto nosotros tenemos que desprender los apósitos en la bandeja estéril, tenemos que desprender los apósitos, así también podemos soltar la jeringa y la aguja y las gasas. Y así podemos, donde están los algodones, colocar el suero fisiológico. Luego de esto ya tenemos que observar cómo está el contenido del material después de que nosotros ya destapamos la herida, sea una herida quirúrgica o después de algún accidente. Nosotros destapamos y vemos el material que contiene la gasa con la que la hayan cubierto y tenemos que observar el material de drenaje y luego con eso nosotros podemos descartar. Luego de esto, ya de la revisión, nosotros nos retiramos los guantes de procedimiento y nos colocamos los guantes estériles y nos lavamos nuevamente las manos. Luego tenemos que preparar la bandeja de curación con todos los jeringa, con la aguja, con las gasas, con el suero fisiológico y tenemos que colocarnos ya los guantes estériles. Una vez ya colocados, nosotros identificamos la herida y con la aguja y la jeringa, aproximadamente a unos 15 centímetros de distancia, tenemos que irrigar el suero fisiológico para que se esparza por toda la herida. Cabe recalcar que si tenemos la herida tenemos que colocar un riñón abajo de ella para que todo el líquido caiga en el riñón. Luego de esto ya realizamos el deblidamiento con las tijeras y las pinzas, realizamos el deblidamiento de los tejidos que ya quedan después de la herida, de los tejidos ya casi cicatrizados y nuevamente nosotros volvemos a irrigar con suero fisiológico. Luego de esto nosotros ya limpiamos los bordes con gasas húmedas, tenemos que limpiar los bordes de la herida y luego ya lo último que queda también podemos limpiar la profundidad de la herida, tenemos que limpiarlo, solo tenemos que realizar una pasada ya que si nosotros estamos así fregando pueden esparcirse las bacterias. Luego de esto ya una vez ya limpia la herida nosotros colocamos el primer apósito que es el apósito primario, lo colocamos de acuerdo a la necesidad de la herida, tenemos que calcular las dimensiones de la herida y lo tenemos que cubrir con el apósito primario. Luego colocamos el apósito secundario y luego de esto colocamos la venda que se coloca de distal a proximal, tenemos que colocarle la venda así evitando que se presione el pie o la extremidad en la que nosotros estemos realizando o en la que haya la herida y tenemos que dejar cómoda a la persona y tenemos que retirar todo el equipo y desechar en el bote de los desechos todo el material que nosotros hayamos usado usando técnica estéril y así nosotros tenemos que registrarnos en la hoja todo el procedimiento que realizamos. Bueno, a continuación vamos a realizar una sutura. Para nosotros poder realizar una sutura nosotros necesitamos ciertos materiales. En este caso, para realizar un punto simple en una herida superficial de la piel, nosotros necesitamos en este caso tomaremos como ejemplo que este es un portaagujas, esta es una pinza de disección. Podemos utilizar una que es una pinza de disección sin dientes y una que es con dientes, una tijera mayo recta y la sutura que normalmente viene con la aguja en curva y el hilo. También necesitamos campos y guantes estériles y bueno, a continuación el procedimiento.
Bueno, para nosotros poder realizar el procedimiento tomaremos como ejemplo que esta es la herida. Aquí, por ejemplo, tendríamos dos heridas. Entonces nosotros primero tenemos que realizar la exploración de la herida. Ya sea con el portaagujas podemos realizar la exploración de la herida y así darnos cuenta cómo tenemos que realizar la sutura. Bueno, luego de esto y luego de colocar la aguja en el portasuturas, para colocar la aguja en el portasuturas nosotros podemos ayudarnos de una pinza y así lo podremos colocar. Cabe recalcar que nosotros lo tenemos que colocar a la aguja, tendremos que colocarle en un tercio distal, ya que así nosotros podemos observar que tendremos más espacio para que la aguja tenga más disponibilidad para atravesar el tejido y así nosotros podemos luego tomar el borde distal de la herida. En este caso tomaremos el borde de acá, tomaremos el borde distal de la herida e ingresaremos la aguja en un ángulo de 90 grados, que en este caso sería un ángulo de 90 grados, pero como no tenemos la aguja curva, pues le ingresaremos hasta que atraviese el borde de la herida. Luego de ya haber ingresado la aguja a un ángulo de 90 grados, obviamente tenemos que realizar un movimiento de rotación de la aguja y tiene que salir por la parte interna de la herida, tiene que salir toda la aguja. Bueno, bueno, a continuación tenemos que dejar el cabo distal del hilo, eso quiere decir esta parte de aquí tenemos que dejarle de 2 a 3 centímetros para así no tener problemas al momento de anudar. Si es que nosotros no nos queda muy pequeño o muy grande, nosotros podemos eh, ajustar esta posición pues o tirando del cabo de acá o tirando del cabo de acá y así lo ajustaremos. Ya como dijimos que tenemos que tener de 2 a 4 centímetros, luego de esto es fundamental eventrar el borde proximal de la herida y al momento que salga la aguja esta debe tener como que tiene que tener una distancia similar a la que nosotros ya realizamos antes. Tenemos que ingresar la aguja nuevamente por el borde eh, proximal de la herida, de tal manera que obtengamos la misma distancia que eh, el anterior procedimiento que hicimos, pero en el borde distal. Bueno, luego de ya tener los dos bordes ya atravesados por el hilo. A continuación, luego nosotros vamos a empezar a anudar. Entonces, primero tendremos que realizar eh, 2 vueltas alrededor de la pinza y luego tenemos que tomar el cabo corto del hilo. En este caso podemos realizar 2 o una vuelta, serían una y 2. Luego de esto nosotros con la pinza agarramos el cabo corto del hilo y ahí ya tendremos el primero. Luego podemos realizar otro enlazado que nuevamente tenemos que tomar el cabo corto del hilo de tal manera que ya vayamos formando el nudo. Y por último tenemos que realizar un último enlazado en la pinza y por última vez tomamos el cabo corto del hilo. Y así ya quedaría nuestro nudo. Manteniendo la fuerza necesaria tenemos que llevar el nudo a un lado de la herida. Tendremos que llevar el nudo a un lado de la herida. Luego para esto nosotros tenemos que tener aproximadas tenemos que tener aproximado el lado romo de las tijeras a la piel, y así para minimizar cualquier tipo de lesión, y al final cortamos los 2 cabos del hilo. Y así ya quedaría nuestro punto simple.